Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el primer video de este trayecto que tenemos sobre probabilidad estadística. Eh, Elegimos como conceptos de nivelación los conceptos que están relacionados a la probabilidad, ya que este concepto, esta herramienta, va a ser la base de prácticamente todos los temas y todas las aristas que tiene esta disciplina. Así que vamos a tocar 8 puntos. Primero, qué es y para qué sirve la estadística. Después vamos a hablar un poquito qué es la información, los datos, el conocimiento rápidamente. Después vamos a empezar con probabilidad, definir qué es un espacio de probabilidad, qué son los eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Vamos a hablar de la probabilidad de la intersección y su cálculo, de la probabilidad condicional y su cálculo, y finalmente hablar un poquitito sobre lo que tiene que ver con la independencia de dos eventos, en este caso dos. Bueno, en principio, la estadística es una disciplina que está enmarcada dentro de la matemática aplicada, es una herramienta que deriva de la matemática y nos sirve para explicar, representar fenómenos en algunos casos de la realidad que nosotros queremos estudiar, siempre bajo un entorno probabilístico. ¿Mm? Bueno, estas herramientas generan nueva información. Claro, cuando nosotros aplicamos la estadística para conocer mejor un sistema, digamos, el producto que tenemos es una mejor información, un mejor conocimiento de los sistemas, que, bueno, como pongo acá, pueden ser sociales, económicos, naturales o cualquier otro tipo de sistema que nosotros estemos interesados en investigar o conocer. Quiero destacar que dentro de la gran variedad, la estadística permite poner a prueba hipótesis, que esto es importante, sobre cualquier sistema desconocido, pero esto es basándose en la evidencia, o sea, digamos, cuál es la evidencia, cuáles son los hechos que nosotros tenemos sobre ese sistema y cómo la estadística nos puede ayudar a sacar conclusiones basándonos en lo que nosotros conocemos como muestras aleatorias. Bien, vamos a dar digamos, una pequeña imagen, digamos, una imagen conceptual de lo que es un dato, información y conocimiento, que parecería ser lo mismo. Sí, están compuestos, digamos, de las mismas cosas, pero eh, es como una transformación, ¿no? O sea, digamos, nosotros pasamos, por ejemplo, de un dato, que es una o varias observaciones que se realizan sobre una unidad experimental. Esa unidad experimental puede ser un individuo, pero a ese individuo nosotros podemos medirle diferentes cosas, ¿no? O sea, entonces a un individuo podemos medirle la altura, podemos medirle la edad, podemos, digamos, conocer sus preferencias ideológicas. Entonces, los datos se componen de esta naturaleza, ¿no? O sea, digamos, tenemos una unidad que es sobre donde nosotros vamos a obtener estos datos y esa unidad proviene de alguna población real. ¿Y por qué hablo de una población real? Porque después vamos a hablar de poblaciones estadísticas. En este caso, una población real sería, por ejemplo, todas las personas que viven en alguna ciudad, todos los individuos en este caso, y sobre esos individuos, digamos, qué información nosotros, digamos, qué datos nosotros podemos obtener. Bueno, la información son datos individuales, grupales, aislados o relacionados entre sí que se poseen de un sistema bajo estudio. Entonces, ¿qué pasa? La información no es solamente de una población real, puede ser de varias poblaciones reales, puede estar dividida, no necesariamente siempre es de de un individuo, puede ser de un grupo de individuos en particular. Esos individuos pueden estar aislados o relacionados entre sí. Por ejemplo, los individuos que viven en algún barrio en particular son individuos que están relacionados geográficamente, u otros individuos pueden estar relacionados
a través de otro tipo de conectores. Y el conocimiento es el conjunto, ¿sí?, de varios tipos de información interconectadas por ideas y que dan cuenta de relaciones de dependencia e independencia entre todos los elementos. Bueno, ¿qué quiere decir esta primera frase por ahí un poco compleja? Nosotros cuando recabamos datos, ¿no?, y la vamos transformando en información, finalmente el conocimiento eh, es las ideas que nosotros teníamos acerca de esos datos, de esa información, y cómo a través, por ejemplo, en este caso de la estadística, pudimos comprobar que existían o que no existían esas conexiones. Entonces, el conocimiento es de alguna manera un producto final que surge después de aplicar técnicas estadísticas a la información y a los datos que tenemos de las poblaciones, eh, y compararlas, contrastarlas, como decimos nosotros, con las ideas que nosotros teníamos de esas poblaciones. ¿Mm? Bien, bueno, vamos con la definición de probabilidad y obviamente su cálculo también. Probabilidad. La probabilidad es un número, ¿sí? Es una medida numérica que cuantifica el nivel de plausibilidad de un evento en un experimento aleatorio. Primero, importante, la probabilidad es un número concreto. Ahora vamos a ver qué tipo de número, pero es un número y cuantifica algo. O sea, digamos, a través de ver una probabilidad nosotros podemos saber si un evento es más plausible que pase o no. O sea, digamos, en la jerga común es más probable que pase. Todos tenemos un conocimiento, digamos, vox populi, sobre qué es la probabilidad. Entonces sabemos si algo es más probable, quiere decir que en algún punto vamos a esperar que pase más fácil, que aparezca más fácil, que aparezca más rápido, pero sabemos que si dicen es más probable, bueno, eh, valga la redundancia, va a ser más probable que ocurra, ¿no? Pero siempre enmarcado en un experimento aleatorio. Bueno, un experimento aleatorio principalmente es un proceso en el cual se realiza una acción y se registra un resultado, ¿no? Nosotros realizamos una acción. ¿Cuál es el típico ejemplo de experimento aleatorio? Bueno, tirar una moneda al aire y registrar si cayó cara o seca. Ese es el típico experimento aleatorio. Puede ser tirar un dado, un montón de otras cosas, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica principal de un experimento aleatorio? Cada uno de los resultados que se pueden dar o se pueden obtener tienen una probabilidad asociada. Entonces, ahí es donde tenemos un experimento aleatorio. Bien, a ver, una probabilidad. Primero, una probabilidad es un número, como ya dijimos, pero este número está enmarcado entre 0 y 1. No existen probabilidades menores que 0 y no existen probabilidades mayores que 1. No importa nuestro pensamiento, nuestra lógica, si una probabilidad nos da mayor que 1, entonces hay un error en su cálculo. Y si una probabilidad nos da menor que 0, también hay un error en el cálculo que hicimos. Y eso es importante porque estos dos números nos van a estar indicando muchas veces si hicimos bien las cosas o no, en algunas cuestiones. Bueno, el cálculo es muy simple, se realiza a través de generar una proporción entre dos números. Primero, el número de casos favorables dividido la cantidad de casos totales o todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ahora vamos a ver concretamente con un ejemplo, pero quiero que vean acá, digamos, esta es la notación formal de la definición de probabilidad. Esto es P, ¿no? Y un evento A. Entonces, ¿cómo leemos esto? Esto se lee como la probabilidad del evento A. En este caso, la probabilidad del evento A será el número, ¿sí?,
de casos favorables a A dividido el número de casos totales. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero lo importante es que podamos visualizar esta nomenclatura, ¿no? P de A. P de A, digamos, nos trae a la matemática, porque esto de f de x, ¿no? F de x es la función de x, que la función va a tomar valores según los valores de x. Bueno, la probabilidad va a tomar valores según lo que le pongamos acá adentro. La probabilidad de A tendrá un valor, la probabilidad de B un valor. Ustedes me dirán que es A, que es B. Bueno, en este caso es un evento general, ¿no? Ahora vamos a ir a algo un poco más concreto. Bien, vamos con un ejemplo. Imaginemos una urna donde hay 20 bolas rojas, 60 bolas verdes y 20 bolas azules, ¿no? Tenemos entonces un total de 100 bolas, de las cuales tenemos 3 colores. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad si una bola es elegida al azar sea verde? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si elijo, una bola al azar, esta bola sea verde? Entonces, primero la nomenclatura. P, ¿no? La probabilidad de verde será igual al número de bolas verdes dividido el número de bolas totales en la urna. Claro, acá es donde vemos lo que significa el número de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables? ¿O a qué me refiero con favorables? ¿Qué número de casos favorecen al evento del cual yo quiero calcular la probabilidad? Bueno, la probabilidad de verde, con lo cual deberíamos contar cuántos verdes hay. En la urna hay 60 bolas verdes. Entonces, 60 es el número de casos favorables. ¿Dividido qué? El número de casos totales. El número de casos totales es todos los casos posibles que pueden aparecer. Bueno, tenemos 20 bolas rojas, 60 bolas verdes, 20 bolas azules. Esto da un total de 100. Con lo cual, la probabilidad es 60 sobre 100 o reducido a 3/5 o transformado en un número decimal 0,6. Y acá vemos este número de 0,6, que es un número que está entre 0 y 1. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, si se arroja un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad que se obtenga un número par? No estamos preguntando sobre un número en particular, sino que estamos preguntando sobre un número par. Bueno, entonces la probabilidad de número par será igual a los números pares dividido el número total de números que hay en el dado. En este caso, claro, el dado de 6 caras tiene 3 números pares, 2, 4 y 6. O sea, son 3. Entonces, la probabilidad son 3 sextos, que es lo mismo que un medio, que es 0,5. Claro, 0,5 fíjense que está justo en el medio entre 0 y 1. Claro, porque tengo la mitad de probabilidad de que me salga un número par. Porque es la mitad, porque los números pares son justo la mitad de la cantidad del número total de números que hay en el dado. Cuando nosotros calculamos probabilidades, es muy importante que tengamos en cuenta algo que se llama espacio muestral. Nos va a servir para otras cosas, pero principalmente cuando calculamos probabilidades para entender cuáles son esos casos favorables, cuáles son los casos totales, y esto lo hacemos a través de generar el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio en particular. Bueno, ¿cuáles son todos los resultados posibles? Bien, por ejemplo, tomar una bola al azar de la urna. ¿Cuáles son los resultados posibles? Que salga verde, que salga roja o que salga azul. No hay otra posibilidad. Claro, porque yo estoy sacando solamente una bola. Si estuviese sacando dos, ya el resultado, digamos, cambiaría. Esto que ustedes ven acá y como está escrito, ¿sí? A algunos les llamará, digamos, la atención en términos de decir, bueno, pero así se escribe un conjunto. Claro, porque justamente es el conjunto de todos los resultados posibles. Entonces, E, que es el conjunto que indica espacio muestral, tiene 3 elementos, verde, roja y azul, que lo podemos representar gráficamente con un diagrama de Venn, donde el cuadrado grande es el espacio muestral
y donde verde representa una porción, roja representa otra porción y azul representa otra porción. Son los tres resultados posibles. Después no hay otro resultado posible. Por ejemplo, si ahora nos preguntamos cuál es el espacio muestral cuando pensamos en arrojar un dado, bueno, acá tenemos el espacio muestral. El espacio muestral está escrito como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque claro, son los posibles resultados que tiene tirar un dado de 6 caras. Nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6, no puede salir 7, ni tampoco puede salir 0. Muchas veces estas cosas parecen obvias, pero son importantes. Porque si yo les pregunto, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que me salga 7, bueno, habría que pensarlo, pero después de hacer un par de ejercicios, rápidamente uno se da cuenta que la probabilidad es 0. No hay forma de que salga un 7 porque claramente no está incluido en el espacio muestral. Bueno, fíjense que el espacio muestral en el otro lo dibujé como 3 círculos y acá lo dibujé como un espacio muestral, digamos, subdividido, donde el 1 tiene una división, el 2, el 3 y así 4, 5 y 6. Es otra manera de dibujarlo, pero siempre respetando los eventos posibles, no poniendo eventos que no pueden ser. Bueno, pero claro, uno puede pensar probabilidad de dos eventos, ¿no? Porque nos preguntamos cuál es la probabilidad de que salga uno, de que sea par. Ahora pensemos, arrojar un dado de 6 caras y registrar el resultado. Entonces nos preguntamos algo que podríamos preguntarnos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3, de obtener un 3 o un 5? Y acá ya no nos está preguntando la probabilidad de obtener 3 solamente, o de obtener solamente 5. Nos está diciendo cuál es la probabilidad de que salga 3 o que salga 5. Bueno, en este O hay una cosa importante que después lo van a usar en la práctica. Lo que estamos planteando, acá aparece una nomenclatura, que es la nomenclatura de conjuntos. Lo que está diciendo es, bueno, la probabilidad de 3 unión 5. Ustedes piensen que cuando preguntamos la probabilidad de 3 o 5, estamos, digamos, queriendo de alguna manera sumar la posibilidad de 3 y la posibilidad de 5. Entonces, se hace una unión. Quiere decir que se une este 3 con este 5. Esto en probabilidad se traduce en la probabilidad de 3 más la probabilidad de 5. Y esto es importante. Cuando nosotros nos preguntamos, la probabilidad de una unión es la suma de sus probabilidades. Y acá es donde el O nos va a indicar que tenemos que generar la suma de probabilidades. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de 3 más la probabilidad de 5 será un sexto más un sexto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de 3 es los casos favorables 1 en 6 casos. Más la probabilidad de 5. Tenemos un solo 5 en el dado, entonces será 5 dividido 6. Entonces un sexto más un sexto, 2 sextos. Esto simplificado es un tercio. Y la probabilidad finalmente es de 0,33 periodos. Bien, pero ahora, después de, digamos, de definir la probabilidad de la unión, tenemos que hablar de lo que se llaman eventos mutuamente excluyentes. ¿Y por qué es importante esto? Porque después nos va a permitir entrar en otro tipo de probabilidades. ¿Qué son dos eventos o qué son eventos mutuamente excluyentes? Es muy simple. Dice, son aquellos que, dado un experimento aleatorio, no es posible que sean parte de un resultado en forma conjunta. Conjunta es al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, fíjense, dado un experimento aleatorio, el experimento aleatorio va a ser el que determine si pueden existir o no resultados conjuntos. Por ejemplo,
Si de una urna con 20 bolas rojas y 60 bolas verdes se elige una bola al azar y se registra su color, el color será verde o será rojo. Porque el experimento, como lo dice ahí en el texto, dice elegir una bola al azar. O sea, el experimento es elegir una sola bola. Entonces, si yo elijo una y registro el color, el resultado será verde o será rojo. Entonces, ¿cuáles son los eventos del espacio muestral? Verde y rojo. No puede salir verde y rojo al mismo tiempo. Se excluyen mutuamente. Por eso hablamos de mutuamente excluyentes. O sea, si sale uno, no puede salir el otro. Y esto está dado por o la naturaleza de los eventos o, en este caso, por el experimento. Bueno, pero vamos a otro con bolas verdes y bolas rojas y decimos, en una urna con 20 bolas rojas, 60 bolas verdes, se eligen ahora, pero fíjense, se eligen dos bolas al azar. Entonces, esas dos bolas al azar ya nos dan la pauta de que el resultado va a estar compuesto de dos colores. Va a estar compuesto de el color de una bola y el color de otra bola. Y fíjense que el espacio muestral ahora, ¿qué es? Verde verde, rojo verde, verde rojo y rojo rojo. Y ustedes dicen, no, pero bueno, hay rojo verde y verde rojo es lo mismo. Bueno, es importante siempre tener en cuenta todas las posibilidades. O sea, yo puedo sacar primero una roja y después una verde, o primero una verde y después una roja, y eso también es un resultado diferente. Pero ahora, fíjense acá en el diagrama de Venn, ¿y qué se ve? Bueno, se ve esto que en teoría de conjuntos se llama intersección. Es la intersección del conjunto B con el conjunto R. O sea, digamos, es la parte que tienen en común. ¿Qué quiere decir? O sea, el color verde y el color rojo no tienen absolutamente nada que ver. No, o sea, no tienen en común nada. Lo que tienen en común es salir al mismo tiempo. No se olviden que el espacio muestral lo que está haciendo es representar los resultados de un experimento aleatorio. Bien, no es que decimos, bueno, a ver, la mezcla de verde con rojo queda. No, es en este caso si salen verdes, si sale rojo, si sale la intersección. Bien, entonces tenemos ahora la intersección. Fíjense que la intersección se representa con un símbolo que es como, digamos, es la unión, pero hacia abajo, ¿verdad? La unión es como una U, eso es fácil. La intersección es así como la U hacia abajo. Bien, bueno, y ahora, claro, ¿cómo calculamos la probabilidad de que luego de realizar el experimento una bola sea verde y la otra sea roja? Y acá, fíjense que le puse en rojo el I, porque es como que le puse en rojo el O, ¿verdad? Bueno, ahí va. Ese es el tema, ¿no? El O nos está marcando que estamos ante una unión y el I nos está marcando que estamos ante una intersección. Y esas dos probabilidades se calculan diferentes. Bueno, acá está cómo calculamos la probabilidad de que una bola sea verde y la otra roja. Bueno, veámoslo. Yo hago una aclaración acá porque es importante que la haga. Después vamos a ver cómo nos damos cuenta y cuál es la definición de independencia. Pero si los dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección la podemos calcular como el producto de probabilidades. Fíjense que en el otro era la suma de probabilidades y en este caso es el producto de probabilidades. Bueno, tenemos acá que hacer las cuentas. ¿Cómo calculamos la probabilidad de B? Bueno, la probabilidad de B la calculamos poniendo los casos favorables de B, o sea de verdes, que eran 20 bolas verdes, sobre el total. ¿Y el total cuál es? 20 más 60, claro, son 80. Por 60 sobre 80, porque 60 son las bolas rojas. Finalmente, un cuarto por 3 cuartos
3/16 y la probabilidad me da 0,1875. ¿Mm? Si se lo ponen a pensar, la probabilidad de la intersección, que también la llamamos probabilidad conjunta, implica más condiciones, ¿no? Porque implica más restricciones. Cuando preguntábamos la probabilidad de que sea 3 o 5, estábamos dando opciones. Puede ser 3 o puede ser 5. La probabilidad era 0,33. Pero ahora estamos diciendo que sea verde y que la otra sea roja. Es una imposición de una restricción más. Y esas imposiciones de mayor cantidad de restricciones hacen que las probabilidades sean más bajas. Claro, estamos multiplicando fracciones. Las fracciones, cuando se multiplican, este tipo de fracciones dan números cada vez más pequeños. Y eso es lógico. Igual ya lo van a ir viendo a medida por ahí que hagan más cuentas. Pero quiero que quede esto en claro. Cuando ponemos más restricciones a un evento del cual queremos calcular su probabilidad y empecemos a multiplicar probabilidades unas con otras, ese número cada vez va a ser cada vez más chico. Bueno, ya vimos la probabilidad de un evento, vimos la probabilidad de la unión de dos eventos, vimos la probabilidad de la intersección de dos eventos, y ahora vamos a ver una probabilidad muy importante que se llama probabilidad condicional. Bueno, probabilidad condicional y después vamos a ver independencia. Bueno, ¿qué dice la probabilidad condicional? Dice la probabilidad condicional representa cuán probable es un evento dada la ocurrencia de un evento diferente. O sea, a ver, ¿cómo un evento altera la probabilidad de otro evento? ¿Mm? Antes hablábamos de la probabilidad de A, o la probabilidad de B, o la probabilidad de 2, pero ahora, ¿qué pasa cuando un evento le altera la probabilidad a otro? ¿Bien? Bueno, representa cómo cambia, ¿sí?, la probabilidad de un evento dada la ocurrencia de otro. Vamos a la definición, vamos a un poco a la nomenclatura y a la fórmula. Pero fíjense, esta es la probabilidad condicional y se lee de esta manera. La probabilidad de un evento A dado la ocurrencia de un evento B. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Cómo B está alterando la probabilidad de A. Entonces, claro, si B altera la probabilidad de A, quiere decir que A está condicionada a la ocurrencia de B. Por eso hablamos de probabilidad condicional. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad condicional? Bueno, fíjense cómo se calcula. Se calcula como la relación que existe entre la probabilidad de la intersección, o sea, ¿qué quiere decir de la intersección? La probabilidad que ocurra A y B dividido la probabilidad que ocurra B. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se les ocurrió esa fórmula? Ahora vamos a ver cómo, digamos, cuál es la naturaleza de esa fórmula y cuál es la lógica de esa fórmula. Bien. Para ser más específicos, lo definimos acá abajo, por ejemplo, como la probabilidad de A dado B, que es igual a la relación, ¿sí?, a la división de estos dos valores entre la probabilidad conjunta de los eventos AB y la probabilidad marginal del condicionante. Ahí lo pusimos por ahí un poco más técnico, pero es la probabilidad marginal, es justamente la probabilidad de B. Ahora vamos a ver por qué se llama probabilidad marginal, pero es fácil ver que dice condicionante. O sea, B es el que condiciona A y es la probabilidad del denominador. Si alguna vez hicieron cuentas o estuvieron, digamos, ahí jugando con lo que es la relación entre dos números, van a ver que es fácil también visualizar que la probabilidad de B no puede nunca ser igual a 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces, la probabilidad de B, para calcular esta probabilidad condicional, siempre tiene que ser distinta de 0.
Bueno, a ver, ¿cómo calculamos entonces una probabilidad condicional? Bueno, acá yo les puse un experimento, digamos, muy simple, pero que nos sirve para poder aprender cómo se calcula. Bien, dice, sobre 500 personas elegidas al azar, o sea, elijo 500 personas al azar, se contabilizaron cuántas son hombres, cuántas son mujeres, y si provienen de Trelew o de Esquel. Simplemente esto, ¿no? Entonces, de esas 500, ¿cuántas son mujeres, cuántas son hombres? Y si provienen de Trelew o de Esquel. Y los datos, dice, se vuelcan en una tabla de doble entrada. ¿Qué es una tabla de doble entrada? Bueno, es esto. Es una tabla donde se entra, ¿no? Por ejemplo, acá en las columnas entramos con ciudades y acá en las filas entramos con si es hombre o mujer. Y acá hay un montón de números que vamos a ver qué son. Bueno, ¿qué son estos números que están en amarillo? Se dice que son las frecuencias marginales. ¿Qué son las frecuencias marginales? Son la suma de estas frecuencias que tenemos acá. ¿Bien? ¿Qué son las frecuencias de los eventos conjuntos? Frecuencias, digamos, ¿qué es una frecuencia? Es la cantidad de veces que yo observo algo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se forma esta frecuencia marginal, que es 270. Bien, acá dice 150. ¿Qué es 150? 150 son los hombres de Trelew, o sea, los que se contabilizaron dentro de esos 500 elegidos al azar. ¿Y qué son 120? 120 son los hombres que se contabilizaron de Esquel. ¿Y qué es 270? Bueno, 150 más 120, ¿qué es? De las 500 personas que se utilizaron en el experimento, 270 son hombres. 150 vienen de Trelew y 120 vienen de Esquel. ¿Y con las mujeres qué pasa? Bueno, las mujeres son 230, pero de esas 230, 40 son de Trelew y 190 son de Esquel. Pero esto lo podemos leer también de otra manera. Por ejemplo, si venimos acá, 190, ¿qué es? Son las personas que se encontraron de Trelew. Y 310, las personas que se encontraron de Esquel. Entonces, tenemos marginales, ¿está bien? Que tienen valores diferentes. ¿Sí? Digamos, acá como diferenciamos hombre-mujer, 270, 230 y las ciudades de origen, Trelew, Esquel, 190 y 310. Pero se construyen a partir de estas frecuencias que se las llaman frecuencias de eventos conjuntos. ¿Por qué eventos conjuntos? Porque eventos conjuntos, recuerden que es, digamos, dos eventos que ocurren al mismo tiempo. Y en este caso, 150, ¿qué es? Es la frecuencia del evento conjunto hombre-Trelew. ¿Qué es 190? La frecuencia del evento conjunto mujer de Esquel. Bien. Y 500 es la frecuencia del total de eventos observados. Bueno, con todos estos datos, nosotros estamos en condiciones de poder dar un ejemplo y ver cómo se calcula una probabilidad condicional. Bueno, pero recuerden que la probabilidad condicional se calcula como la relación entre la probabilidad conjunta de dos eventos dividida, y ahora sí tiene sentido, ¿no?, la probabilidad marginal de un evento en particular. Pero vamos de a poco. Dice, si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de Esquel? Bueno, nosotros siempre nos tenemos que basar en la definición de probabilidad. Dice, si una persona es elegida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de Esquel? Bueno, casos favorables sobre casos totales. ¿Cuáles son los casos totales de Esquel? 310. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres, porque dice una persona. Y los casos totales, 500. Entonces, la probabilidad que provenga de Esquel es 310 sobre 500, que es 0,62. Y si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que provenga de Esquel y que sea mujer? Entonces, como acá ya tenemos ese y que nos está marcando algo,
estamos ante una probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es Skell-mujer. De los eventos, ¿no? Skell-mujer. Entonces, ahora sí tenemos que meternos en las frecuencias de eventos conjuntos y buscamos Skell-mujer. Bueno, Skell-mujer. 190 mujeres de Skell o 190 eventos donde se registró mujer Skell. En este caso 190 dividido 500. Claro, porque de este 190 de dónde provino, de todos estos 500 de acá. Bien, entonces así tenemos un ejemplo de cómo la probabilidad de Skell es una probabilidad marginal porque se calcula con la frecuencia marginal, mientras que la probabilidad Skell-mujer es una probabilidad conjunta porque la calculamos con la frecuencia conjunta. Entonces, ahora vamos a preguntar otra cosa, diferente a la que preguntamos recién. Porque dice, dado que la persona que se eligió es de Skell, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces, acá ya plantea una situación diferente. Porque antes nos decía cuál es la probabilidad de que sea de Skell, después cuál es la probabilidad de que sea de Skell y que sea mujer. Pero ahora nos dicen, mira, tenemos una persona que es de Skell. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces, fíjense que nos están condicionando, porque nos están diciendo la persona que elegimos es de Skell. Ok, bueno, y ahora lo que tenemos que discernir es cuál es la probabilidad de que sea hombre. Bueno, entonces la probabilidad de hombre dado que es de Skell. Esto será la probabilidad de Skell, intersección hombre, dividido la probabilidad de Skell. Vamos a calcularlo. La probabilidad de Skell hombre es hombre, son 120 de Skell, dividido 500 porque es la probabilidad conjunta. Bien. Después, la probabilidad de Skell que es 310 dividido 500 porque es la probabilidad marginal. Pero fíjense acá arriba y acá abajo que el denominador de estas dos fracciones es el mismo, es 500. Eso se puede simplificar. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda 120 dividido 300, que es 0.3871. Pero fíjense qué importante, porque ahora esta cuenta nos está diciendo que es 120 dividido 310. Apliquemos la definición de probabilidad. En el numerador, o sea acá arriba, tenemos los casos favorables y en el denominador tenemos los casos totales. ¿Qué nos preguntaban? Nos decían la probabilidad de que sea hombre dado que es de Skell. Entonces, pensemos, los casos totales son 310, porque no puede haber ninguno de estos 190 afectando la probabilidad de que sea hombre, porque sabemos que esa persona es de Skell. ¿Y cuáles son todas las personas de Skell? Todos los casos totales de Skell. 310. Entonces, ¿y cuáles son los casos favorables de hombres de Skell? 120. Entonces nos queda 120 dividido 310 y así es como calculamos una probabilidad condicional. Siempre que calculen la probabilidad condicional pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo de esta manera. Las dos van a dar lo mismo, obviamente, porque este 500 se va a simplificar. Pero desde el punto de vista conceptual es importante que se entienda que ahora ya no es 500 los casos totales, sino que es 310. ¿Y por qué es 310? Porque nos dijeron que la persona era de Skell. Ese dato ya lo teníamos y por lo tanto es el dato que nos está indicando que tenemos que usar a 310 como como la cantidad de casos totales. Bueno, otra. Dice, dado que la persona que se eligió es mujer,
¿cuál es la probabilidad que provenga de Trelew? Bueno, acá fíjense que simplifiqué, ¿no? O sea, la probabilidad de T, o sea, de Trelew, dado que es mujer. Entonces esto será la probabilidad de T intersección M dividido la probabilidad de M. O sea, la probabilidad de Trelew intersección mujer dividido la probabilidad de mujer. Bueno, vamos a lo mismo. ¿Qué es? La probabilidad de Trelew mujer, acá tenemos Trelew mujer, son 40, dividido 500, porque son los casos totales. Fíjense que para la probabilidad de Trelew mujer, 500 sí es el caso total. Bien. Y la probabilidad de mujer, ¿qué es? A ver, vamos acá y al final 40 más 190 nos da 230, que esas son todas las mujeres que hay. Dividido 500, ¿sí? Porque es la probabilidad de mujer. No me dice la probabilidad de mujer dado nada. Me dice solamente la probabilidad de mujer. Entonces, finalmente, otra vez se simplifican los dos 500 y me queda 40 dividido 230. ¿Por qué? Porque me está preguntando cuál es la probabilidad de mujer, de Trelew, dado que es mujer. Entonces, todas las mujeres, ¿cuántas son? 230. Esos son todos los casos posibles. ¿Y cuáles son las mujeres de Trelew? Solamente 40. Entonces, 40 dividido 230 es la probabilidad de que sea de Trelew, dado que sabemos que es una mujer. ¿Bien? Bueno, y así podemos calcular cualquier probabilidad condicional, siempre con las tablas y siempre con los cuadros que nos ayudan un montón. Bien, pero la probabilidad condicional habla de una condición, de una condicionalidad de un evento sobre otro. Pero entonces, ¿cómo podemos saber cuando dos eventos están condicionados y cuando no están condicionados, que es lo mismo que decir cuando son independientes? Bien, ¿qué dice acá? Dice, dos eventos se dice que son independientes cuando la probabilidad de uno no se ve afectada por la ocurrencia o presencia del otro y viceversa. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Claro, quiere decir que son independientes entre sí. Si A es independiente de B, B es independiente de A. Pero más importante es que ni A está afectando a la probabilidad de B, ni B está afectando a la probabilidad de A. Con lo cual surge algo muy importante, que es que la probabilidad de A dado B es simplemente la probabilidad de A. Y la probabilidad de B dado A es simplemente la probabilidad de B. Claro, ya no tenemos esa fórmula donde tenemos que la probabilidad de A dado B es igual a la relación de la probabilidad conjunta. No, ahora la probabilidad condicional simplemente es la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque si B no condiciona A, o sea, si son independientes, entonces no importa que esté B, la probabilidad de A es simplemente la probabilidad de A. Y no importa si esté A, la probabilidad de B es simplemente la probabilidad de B. Y ahora, digamos, podemos ver esta cuestión que yo marcaba antes, ¿no? La probabilidad de A intersección B es igual al producto de las probabilidades marginales si y solo si los dos eventos son independientes. Bien, si no fuesen independientes, entonces, y acá lo pongo en otro color, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Es una fórmula diferente. ¿Sí? Ahora, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, imagínense que hay infinitas preguntas que uno puede tener sobre un sistema natural, económico, social, del sistema que sea, donde nosotros nos preguntamos si hay dos cosas que se afectan entre sí o si son independientes entre sí. De hecho, es
la naturaleza de prácticamente todas las preguntas que nos hacemos cuando queremos investigar algo. ¿Esto afecta a lo otro? ¿Esto tiene que ver con otro? Entonces, lo que nos estamos haciendo son preguntas acerca de la independencia entre dos eventos. Por eso elegimos la probabilidad, digamos, como primer tema y más importante para empezar a practicar, porque es la base de prácticamente todas las preguntas que tienen que ver con responder cosas de sistemas que nosotros desconocemos. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular o cómo ver si dos eventos son independientes. Bueno, volvemos al mismo, ¿no? Volvemos a la misma. ¿Los eventos mujer y Trelew son independientes? Bueno, para que sean independientes se tienen que cumplir dos cosas. Digamos, se tienen que cumplir alguna de las dos cosas. Fíjense acá arriba, la probabilidad de mujer dado Trelew tendría que ser igual a la probabilidad de mujer. O que la probabilidad de mujer intersección Trelew sea igual a la probabilidad de mujer por la probabilidad de Trelew, dadas las condiciones que dimos antes. Bueno, a ver, calculemos. La probabilidad de mujer dado Trelew es 40 sobre 90. ¿Por qué? Porque 40 sobre 90. ¿Por qué? Porque estamos solamente en Trelew, son 190, y 40 son los números favorables. Entonces son 40 sobre 190, me da 0.21. ¿Y la probabilidad de mujer? Bueno, la probabilidad de mujer se va a calcular como 230, porque son todas las mujeres, dividido los casos totales, que son 500. 230 sobre 500 me da 0.46. Fíjense que para nada son iguales esas dos probabilidades. Ya nos está indicando que esos dos eventos no son independientes. O sea, si sos de Trelew, tu probabilidad de ser mujer es 0.21. Mientras que si sos de Skell, tu probabilidad de ser mujer es ¿cuál? ¿Cuál sería? 190 sobre 310. Bueno, fíjense si es igual de probable alguna de esas dos. Pero en principio, esta condición de independencia no se cumple. Veamos si se cumple la otra. La probabilidad de mujer intersección Trelew. Bueno, es 40 sobre 500, porque Trelew, mujer, 40 dividido los casos totales para una intersección es 500. Esto me da 0,08. Bueno, debería ser igual a probabilidad de mujer por probabilidad de Trelew. Probabilidad de mujer es casos favorables, 230, dividido 500, por 190 dividido 230. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Me da 0,17. A ver acá, perdón, es 230 sobre 500 y 190 sobre 500. La cuenta está bien hecha, pero acá debería decir 500. Bien, 0,08 y 0,17 no son iguales. Por lo tanto, no existe independencia entre los eventos mujer y Trelew. Bien, y estas son las herramientas, digamos, de la teoría de probabilidad con la cual vamos a hacer la práctica y, digamos, en principio también la primera parte del módulo de estadística.